Hola, soy Rafael Prieto Curiel, soy matemático trabajando en el Complexity Science Hub en la ciudad de Viena, en Austria. Si bien es difícil a veces comunicarle las matemáticas al público en general, creo que la labor principal que tiene que hacer alguien que se dedica a matemáticas no solo es resolver un modelo, no solo es resolver una ecuación, sino pasar ese resultado, x igual a 7, a algo. ¿Cómo se come? ¿Cómo hacemos que la ciudad sea más segura si x es igual a 7? Y yo creo que es donde más aprendí, a comunicarle a alguien que tal vez esté exponiendo su vida para lidiar con criminales, qué significa que yo esté aquí todo el día y te pueda decir que x es igual a 7. Y pues así fue mi experiencia como matemático. Y si bien no es la chamba normal, creo que las matemáticas contribuyen mucho en esa construcción de entender el fenómeno social y cómo hacer una ciudad más segura. Yo lo que intenté es estimar, mediante un modelo matemático, cómo es que el conflicto entre los cárteles está generando los niveles de violencia que vemos el día de hoy. Y efectivamente ahí es donde las matemáticas se vuelven una herramienta poderosísima. Porque tenemos que entender que al cártel no le vamos a hacer un censo, es muy difícil contar a los miembros, es muy difícil entender la dinámica misma que tienen los cárteles, porque no sabemos una ciencia cierta, tenemos ideas. Y estas ideas, lo mejor que podemos hacer es modelarlo. Entonces yo me imagino siempre como si el cártel está dentro de una caja negra. Dentro de esa caja negra no podemos ver nada y nunca vamos a poderlo ver porque no va a haber un censo, no va a haber un conteo. Pero lo que sí podemos ver es lo que sale de esa caja negra. ¿Y qué sale de esa caja negra? Pues al día de hoy, miles de homicidios y cientos de personas que son ingresadas al sistema penitenciario. Y eso es lo que sucede. De esta caja negra, lo que está pasando, lo que sí sale de ese sistema de cárteles, de ese entramado de crimen organizado, son los homicidios, las personas desaparecidas y las personas que ingresan al sistema penitenciario. Tomando eso como influjo, es decir, dime cuántos homicidios hay y dime cuántas personas desaparecieron y cuántas personas son arrestadas, nosotros lo que hicimos fue construir un modelo que me explique cuántos son los miembros del cártel, más o menos cómo están distribuidos y entonces cuánto es que su dinámica la puedo explicar con parámetros como el reclutamiento, como los arrestos o como la saturación que tienen los propios cárteles. Yo no sabía de qué tamaño iba a ser el fenómeno que estábamos observando. Me imaginaba grupos más pequeños, tal vez grupos menos homogéneos, grupos más antagonistas, o sea, nunca sabes bien a bien qué es lo que te vas a encontrar del otro lado. Y recuerdo mucho el día que llegamos por fin a esos resultados, entender, ok, si combino todos los cárteles, se forma el quinto empleador más grande del país, pero no solo eso, esa célula que le llamamos el crimen organizado, es el reclutador más grande del país porque tienen que compensar las pérdidas que están teniendo. Al poner esos dos, es que yo sí me di cuenta, qué complicado es este tema, porque estamos hablando de prácticamente una ciudad hecha por miembros del crimen organizado. Es más del doble de lo que tenemos de capacidad operativa de la Guardia Nacional para combatirlos. Es más o menos de la misma orden de tamaño de la población penitenciaria. Me preocupó, me alertó, cierto, pero también lo puso en perspectiva. Son solo 175,000 miembros del cártel. En realidad es una rareza. Es 0.4% del país el crimen organizado. Somos 99.6% del país los que no somos miembros del crimen organizado. Ponerlo en perspectiva también me hizo ver esto se puede resolver. No es que todos tenemos una afiliación, no es que es algo tan mayúsculo, incluso a nivel ciudad. México, estoy convencido, estamos hechos de personas honestas, con un trabajo digno, con dificultades, sin duda, no es un país perfecto, pero en el que no todos estamos afiliados a un cártel.
Y eso me hizo también ver pues el lado positivo. No son tantos, ¿sabes? No son tantísimos como para darnos por vencidos y pensar que pues México está destinado a la violencia. Es que yo creo que eso es lo enriquecedor de las matemáticas, que una vez que tienes las ecuaciones y tienes una idea del tamaño de todos los miembros del cártel, pues entonces yo puedo pedirle a la computadora, mueve el tiempo para adelante. Y si mueves el tiempo para adelante, con los parámetros que teníamos hasta el día de hoy, con el tamaño que tenemos hasta el día de hoy, la violencia va a seguir como ha sido creciente desde el 2002 hasta el 2022. Es cierto que hay fluctuaciones, pero cuando te alejas y te olvidas de esas pequeñas fluctuaciones, en realidad hay una tendencia muy positiva y muy alarmante. Pues eso es lo que nos dice el modelo. De seguir con la misma tendencia que tenemos el día de hoy, la violencia va a seguir creciendo y va a seguir aumentando. Pero entonces yo siempre lo planteo como un radio. Tú puedes cambiarle las perillas a un radio, así como cambiar el volumen, los amplificadores, la estación, los bajos. Cambiamos los parámetros y vemos qué pasaría si cambio un parámetro. El primer parámetro en el que nos fijamos es el número de arrestos. ¿Qué pasa si arrestamos al doble de personas? Y el resultado es que México sería más violento en 5 años. De todas maneras, sería más violento que lo que tenemos el día de hoy. Arrestando al doble, con el costo que tiene eso, con las implicaciones, con las personas que se quedan, doble de jueces, doble de espacios en las cárceles. Entonces esa perilla es de las que funcionan poco. Tienes que o subirla tantísimo que ya, o no es la perilla que más funciona. Cambiemos otras. Una de ellas es el reclutamiento. Si el reclutamiento se reduce, tiene un efecto triple, que es que por un lado, quitas un miembro del crimen organizado, entonces se vuelve un grupo menos fuerte. Por otro lado, quitas a una posible víctima del crimen organizado, porque las principales víctimas del crimen organizado son miembros del crimen organizado. Entonces estás quitando una víctima. Y número 3, estás previniendo futuros reclutamientos, porque usan a la persona para seguir reclutando a vecinos, amigos, familiares, parientes. Entonces tú tienes un efecto triple cuando previenes el reclutamiento, y eso es lo que revela el modelo. Si el reclutamiento lo bajas, el efecto luego se empieza a sentir en la sociedad. Con una reducción en el reclutamiento, efectivamente hay una reducción en los niveles de violencia. El problema es que no es magia. Primero, hoy tienes a 175,000 miembros del crimen. Ellos ya fueron reclutados. Mientras no tengamos una estrategia para ellos que ya fueron reclutados, pues el paradigma es esperar a que ellos salgan del sistema y salen ya sea arrestados o muertos. Entonces es muy complicado pensar que la violencia va a bajar solita. Entonces para ellos está muy difícil que el reclutamiento tenga un impacto. Pero para futuro, para dentro de 5 años, reducir el reclutamiento efectivamente tiene un impacto. Y si el reclutamiento se fuera a la mitad, México sería menos violento ahorita. México sería menos violento en 5 años de lo que es ahorita. Con reclutamiento de 0, porque puedo preguntarle eso a la ecuación. Si el reclutamiento es 0, México va a ser menos violento de lo que era en 2012. Entonces sí hay un truco ahí. El reclutamiento tiene muchísimo impacto en el futuro. Yo no creo que ni la persona más valiente algún día en su vida deje de tener miedo. Toda persona debe de entender dónde está y saber que pues, hay cosas que pasan desafortunadamente y no sé si algún día algo me pasa, porque no estoy exento, ¿no? de que yo sea una de esas personas más que forma parte de las cientos de víctimas que hay en el país. Espero que si algo sucede, primero el recuerdo de que la ciencia puede contribuir al crimen organizado y al estudio del crimen organizado para reducir la violencia quede. Y 2, pues que no nos podemos quedar callados. Creo que lo peor sería decir, bueno, pues como me da miedo, entonces mejor me voy a dedicar a analizar otros temas y otras cosas más sencillas. Me gustaría más bien pensar que la comunidad científica es la que le hace frente a los problemas más serios de nuestra sociedad. La ciencia no está solo para resolver problemas bonitos, cómo jugar mejor béisbol, cuáles son los tenis que te hacen correr más rápido, no.
La ciencia está también como la herramienta principal que tiene la sociedad para resolvernos los retos más importantes. Y si hoy los científicos no estamos resolviendo problemas como crimen, migración, terrorismo, obesidad o envejecimiento, entonces, ¿qué sí estamos resolviendo? Nos van a ver en 20 años y nos van a decir, ellos, ¿qué estuvieron haciendo durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que no se fijaban ni en los problemas que les estaban atañendo tan fuerte? Entonces, te confieso que sí me ha dado miedo, nadie puede ser tan valiente, pero bueno, deseo que ese miedo no sea la parte que domine. Hay otras satisfacciones de hacer investigación científica, que es saber que estás intentando con tu contribución hacer un país más seguro.